Ahora mismo vamos a empezar con la primera ponencia, que es la de Manuel Navarro, y se denomina, como tenéis vosotros el programa ahí, la naturopatía cumple con los criterios de demarcación de la ciencia, a cargo de Manuel Navarro, como os he dicho, y espero que no sea demasiado científico, ¿no, Manuel? Esta ponencia que tiene un sentido el haberla elaborado. Como he estado comentando antes, off the record, como bien sabéis, durante este año nos han dado una paliza los medios de comunicación con el tema de la pseudociencia. Lo habéis escuchado, ¿no? En la tele, en la prensa, en Internet. Es decir, nos han dado una paliza tremenda. Y todo esto empezó con algo que ya teníamos previsto hace mucho tiempo. Pero bueno, ha ocurrido y nuestra organización, ¿qué ha hecho? Pues actuar con rapidez, eficacia y contundencia, y al final aquello se ha quedado parado. Por lo tanto, ahora mismo seguimos con el proceso de regulación. Entonces, me habían pedido una ponencia que fundamentara si la naturopatía entra dentro del marco de la ciencia o no entraba. Evidentemente, desde nuestro punto de vista, la naturopatía es una ciencia, ¿no? Mario, ¿tienes alguna duda? Mario no tiene ninguna duda y los demás tampoco, pero bueno, lo habían pedido porque como esto se va a grabar, va a ir una de las grabaciones, va a ir a varios grupos parlamentarios, se llama Grupos de Sanidad, y quieren escucharlo. Entonces, si alguien después quiere en un momento dado pues, levantar y decir no lo entiendo algo, que lo diga y no hay problema ninguno. Mario, tú estás en tu casa y los demás están en vuestra casa para decir, oye, ¿cómo va el tema? Uno de los temas importantes, y esto es un gran debate, hoy en día en la ciencia se sigue debatiendo la demarcación entre lo que es ciencia y lo que no lo es. Este debate es histórico, de años y años, y hasta ahora prácticamente la conclusión a la que llego es que no hay un acuerdo unánime en poner una frontera en decir esto es ciencia y esto no lo es. No hay tal unanimidad en la comunidad científica, por lo tanto, vamos a ver qué criterio vamos a elegir nosotros como naturópata para decir la naturopatía se enmarca dentro de lo que es el método científico. Por lo tanto, aquí esta reflexión, que lo estáis leyendo, no hay ninguna unanimidad actualmente con respecto a lo que es ciencia o no lo es. Aunque hay un filósofo actual, que es Mario Bunge, que en las redes quizá lo hayáis visto, que machaca mucho con la pseudociencia. Yo tuve el honor de hacer mi trabajo de fin de carrera de filosofía sobre su obra, La lógica de la investigación científica, y le critico. Lo he citado, digo, antes de que deje este mundo, a ver si debatimos, ¿no? Él tiene un documento diferenciando lo que es ciencia de pseudociencia. Yo ya le he escrito diciendo, me alegro un montón de que lo hayas hecho, pero la naturopatía entra en este lado, en ciencia, no en el otro. Cumple todos los requisitos, como vamos a ver. Por lo tanto, la primera conclusión que vamos a llegar es que no hay unanimidad en la comunidad científica que diga ciencia es esto y lo que no sea, y lo que no está aquí no es ciencia, no hay. Y no voy a entrar en debates sociales, políticos, económicos, porque entonces nos perdemos, porque la ciencia también tiene una gran parte de socialización y evidentemente politización. Ha habido modelos científicos que en función de la época social y el grupo político que gobernara, era ciencia o no era. Por ejemplo, las famosas leyes de Mendel, de la genética, en la Unión Soviética no era científico, por ejemplo, ¿no? Y si nos vamos a otro, depende, digo, de los factores sociológicos, económicos y políticos, algo será ciencia o algo no lo es. Ten en cuenta también esta variable. Pero en el puro estudio que se llama de filosofía de la ciencia no hay taxativamente una línea que diga esto es ciencia y esto no lo es. Primera idea que queda claro, digo, para que lo escuchen nuestros políticos y no se pongan tan cerrados. Nicole, vele dando un poquito. Y aquí os he puesto un poquito ese desarrollo. La ponencia se va a colgarse en la red, por si alguien quiere después ver todos los autores que he estado consultando. Y para resumir, para que no sea tan pesado, hay distintos criterios que se han planteado a lo largo de la historia de la filosofía de la ciencia para ver qué es y qué no es. De todos ellos yo pongo aquí fechas, ¿no? Algunas de ellas, como Niklen, Carnap, Nolan, Gover, es decir, Neurath. Desde principios del siglo XX se ha ido elaborando este concepto de ciencia, ¿no? Que quizá la escuela más representativa es el Círculo de Viena, de perteneció Carnap, Popper, Cantor, sí, todos los grandes filósofos. Por lo tanto, en la historia de la filosofía de la ciencia no hay este criterio y se ha ido elaborando durante años y años y años. Y actualmente, la tendencia actual es a
trabajar lo que se llama la demarcación de la ciencia del aspecto sistémico, tener en cuenta muchas variables, no solamente la variable epistemológica, es decir, el laboratorio, lo que llama la investigación cuantitativa. Hoy en día también la tendencia a tener en cuenta muchas más variables y hacer síntesis de métodos. Por poner un ejemplo, que hemos escuchado cómo durante este año también se ha cuestionado mucho el aspecto científico de la homeopatía. ¿Lo habéis escuchado? La homeopatía no es ciencia. ¿Lo habéis escuchado, no? Incluso en una universidad quitó el máster, una paliza que han dado tremenda. ¿Por qué? Porque todavía se acogen a ese sentido restrictivo de la ciencia como investigación cuantitativa y laboratorio. Y la ciencia, y ahí tenéis puesto un montón de autores que podéis leerlos, son magníficos, de Longino, Watt en el año 2006, Nevin en el 77, que van abriendo a nuevas metodologías para que podamos abordar la realidad, lo que nos plantea la problemática de la realidad. Entonces, restringir la investigación cuantitativa y restringirla al mero hecho cuantitativo laboratorio es un reduccionismo epistemológico, ontológico, y que no se puede soportar hoy en día en la ciencia. Sobre todo después de que von Bertalanffy editara su famoso libro sobre la teoría general del sistema en el primer tercio del siglo XX. Entonces, por hacer una crítica a estos científicos que dicen que nos critican, ellos se han quedado anclados en el siglo XIII. Es decir, siguen todavía con el paradigma aristotélico tomista, o sea, la cuarta vía de Santo Tomás. Y estamos en el 2017 y la ciencia ha avanzado y los criterios han cambiado un montón. Los que nos critican se han quedado anclados, lo digo por si queréis algún día decirlo públicamente, en el siglo XIII se han quedado anclados en la lógica aristotélica tomista y siguen planteando en la ciencia la cuarta vía de Santo Tomás sobre la existencia de Dios. Increíble en pleno siglo XXI, sí, pues todavía siguen buscando las causas. Que el principio causal es un principio aristotélico tomista y el principio sistémico ya avanza con Kant, con Frege, con Paul Ricoeur, es decir, un montón de autores ya que han dado ese cambio, lo que llama el cambio de paradigma. Pues todavía siguen algunos en la ciencia buscando la causa de. ¿Cuál es la causa de la gripe? Dicen, no, esto es un virus. Atacamos al virus, se acabó la gripe. Joder, ¿siglo XIII todavía? Pues sí, se llama lógica aristotélica tomista. Con la naturopatía se sitúa en una estructura sistémica y el naturópata va a ver siempre sistemas y variables, nunca causas, porque eso es un reduccionismo. Esto es por esto. Pregunta, ¿la salud es un fenómeno complejo o simple? Mario, ¿tú qué opinas? Es complejo, ¿a que sí? Complejo, entonces necesita una metodología de abordaje que sea compleja, no simplista, ¿que no? Entonces, sí, esto es por esto. Que también estos sectores de edad, cuidado, ¿eh? Esto es porque tiene usted el yang más alto, tiene usted el yin, o tiene usted una rotación, o tiene usted el imán, o tiene... No, eso es un reduccionismo, eso es irnos al siglo XIII. Y estamos en el siglo XXI. Y repito, ya von Bertalanffy escribió su famoso libro sobre teoría general del sistema en el primer tercio del siglo XX. Y autores todos los que queráis para leerlo cómo ha avanzado la ciencia desde Kant, Frege y la lógica aristotélica tomista. Hoy hemos avanzado hacia la lógica polivalente. De la geometría euclidiana hemos avanzado a una geometría polivalente también, tipo Gauss, Lobachevsky, Riemann, y todos los que queráis, de lo cual deriva la mecánica cuántica, no de la geometría euclídea. Por lo tanto, debe usted de aclarar que la naturopatía se sitúa en este paradigma sistémico y no en el paradigma causal del siglo XIII. Cuarta vía. ¿Es la cuarta vía o no? Sí, ¿no? Y yo, la cuarta era, ¿no? La cuarta vía de Santo Tomás, que planteaba la causa, decía, ¿cuál es la causa de esto? Y dice, ¿y cuál es la de esta? ¿Y cuál es la de esta? Y dice, pues tiene que haber una causa primero, y dice, ya, Dios existe. Lo cual es absurdo, ¿no? Ese pensamiento un día en la ciencia no se practica. Según los grandes pensadores, aunque hay alguna ciencia, no voy a decir nombre, todavía están buscando la causa de. La causa de esto es, ¡pum! Como no hemos encontrado la causa, no hay tratamiento. Digo, oye, vaya tela, ¿no? No se han enterado que estamos en el siglo XXI, entonces les sugiero que lean un poquito todos estos autores que os lo planteo aquí. Queda también esta segunda idea clara. Primera idea, que hay una demarcación. Y segunda idea, evidentemente, que los conceptos de lo que hoy en día es la ciencia, es decir, lo que es el método científico, ha cambiado. Y que hoy en día avanzamos hacia un paradigma sistémico y no un paradigma causal. No existe la causa de. Porque el razonamiento
lo pongo muchas veces en las clases, sería muy simple. Dice, ¿cuál es la causa de la gripe? Dice, el virus. Oye, ¿cuál es la causa del virus? Porque ya que vamos a atacar la causa, vamos a la causa primero. Dice, ¿cuál es la causa primero? Dice, Dios. Vaya, hay que romper en algún sitio. Es decir, un galimatías que nunca lo entenderíamos en la ciencia, ¿no? Esto es por esto, te hago esto. ¿Y eso qué lo ha causado? La tercera causa. Después estaría la cuarta, la quinta, la sexta. Y nos iríamos a Aristóteles con la causa formal, causa eficiente, causa próxima, causa remota, la teoría del hilemorfismo, que es un lío para entenderlo. ¿Entendéis cómo ha avanzado la ciencia? Repito, la naturopatía está en el paradigma que se llama sistémico, no en el paradigma causal. Por lo tanto, algunos quizás no entiendan algunas investigaciones como la planteamos. Pero como hay que delimitar lo que es la ciencia, hay que buscar algunas variables o puntos de referencia. Yo aquí he cogido estos 5, que son muy clásicos en todo el pensamiento. Dice, una ciencia tiene que tener estos requisitos, es decir, de marcarla, tiene que tener objetividad, sistematicidad, metodicidad, verificabilidad y comunicabilidad. Y ahora vamos a ver si la naturopatía cumple estos 5 requisitos. Si los cumple, será una ciencia, y si no los cumple, no es una ciencia. Será echar ratito y no de pajarito pío pío a disfrutar de la naturaleza. Vamos a ir pasando. Vamos a empezar por el primero. Y siguiendo el hilo conductor que dije al principio, que no hay esa línea que marque lo que es y lo que no es, os pongo que evidentemente la ciencia siempre ha buscado la objetividad. Es decir, que yo cuando investigo algo no voy a poner algo de mi parte que lo impregne y pierda. Entonces la ciencia siempre ha buscado el máximo de objetividad. Pero creo que es entendible y lógico que la objetividad absoluta no existe, ni se puede encontrar. Eso ya lo trató un gran filósofo, se llamó don Nicolás de Cusa, en lo cual era imposible. Segundo, otro gran filósofo, Nicolai Hartmann, siempre ha hablado del límite móvil del conocimiento, nunca es cerrado. Cuando alguien dice esto es así, no, es el límite siempre es móvil, decía Nicolai Hartmann, cito. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la objetividad es un ideal al cual hay que tender, pero no es la obsesión por la objetividad. Si no, fijaros esta frase de Prigogine, ¿se ve ahí la frase de Prigogine? La he puesto aquí para un poquito no caer en esa obsesión de la objetividad absoluta, porque no existe. Porque de la objetividad absoluta de la ciencia nos pasaríamos a la verdad absoluta de las metafísicas, religiones, filosofía y partidos políticos. Pero no existe ni objetividad absoluta y como consecuencia verdad absoluta. Y creo que Prigogine lo dice claro que sí. ¿Habéis leído? No hace falta comentarlo porque es claro como lo dice Igor Prigogine, que le dieron un premio Nobel por la estructura disipativa. Es muy interesante la obra de Prigogine, os la recomiendo que la leáis. Pasamos. Y después, con respecto a la naturopatía, con todas sus áreas de conocimiento, porque la naturopatía tiene áreas de conocimiento y muchas técnicas. Así como cualquier profesional que tiene herramientas, el naturópata también tiene herramientas. Y actualmente, según el catálogo internacional de la Federación Mundial de Naturopatía, son aproximadamente unas 300 y pico, ¿no? Que está en la página web de la World Naturopathic Federation, podéis entrar y poner técnicas que practica un naturópata. Entonces, se van incluyendo las que tienen evidencia y cada año se van incluyendo algunas más. Por lo tanto, hay unas 300 y algo las que están catalogadas como tal. Y van desde las técnicas manuales, técnicas energéticas, técnicas sensoriales, técnicas psicofísicas, es decir, todo un elenco de técnicas que un naturópata debe de tener. Y cito a Benedicto Luz, no se puede olvidar, el fundador de la naturopatía, que decía que cuanto más herramienta tenga un naturópata, mejor. Obvio, ¿no? Va con un fontanero, cuanto más herramienta tenga, mejor. Cualquier profesional quiere herramienta para resolver problemas. Cuanto más tengamos, mejor. Si tengo nada más que una, difícilmente pueda resolver problemas con una sola técnica, ¿no? Esta es la idea de Benedicto Luz cuando funda la naturopatía y, retomando el hilo, evidentemente es compleja la estructura de la naturopatía. Sí. ¿Hay dimensiones del objeto de la naturopatía que son conocibles? Sí. ¿Hay otros objetos que son difíciles de conocer? Sí. A nivel psicofísico, cuando hablamos de energía, hay una serie de temas que quizás sean un poquito menos conocidos. Pero lo que sea menos conocido significa que no existen. No, significa que hay que hacer más investigaciones y plantear nuevos modelos metodológicos de investigación. Por ejemplo, vamos a la física, un ejemplo sencillo de astronomía. El problema del perihelio de Mercurio. Es decir, cuando Mercurio, si habéis estudiado algo de física o de astronomía, Mercurio hace un pequeño giro cuando llega al Sol, que le llaman el perihelio de Mercurio,
que eso no se podía explicarse nunca con las teorías del movimiento de Newton. Las teorías del movimiento de Newton eran incapaces de explicar ese fenómeno, hasta que llegó la teoría de la relatividad y sí pudo explicar el fenómeno por la curvatura del espacio. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la teoría de la relatividad es mejor que la teoría de Newton? No, significa que una sirve para explicar una serie de fenómenos concretos. Hay fenómenos que se nos escapan de la realidad y necesitamos nuevos modelos para explicarlos. Y en la naturopatía hay evidentemente dimensiones ya que están muy bien investigadas y otras que hay que seguir investigando. Pero que no se conozcan no significa que no exista. Realmente todavía el modelo teórico no lo hemos encontrado, que estamos buscándolo, para darle explicaciones también. Por lo tanto, esa objetividad, como dije antes, difícil encontrarla, es un ideal que tenemos que llegar todos, y que en la naturopatía hay parte que sí es muy conocida y se puede experimentar, y otra parte, evidentemente, necesitamos nuevos modelos para dar una explicación, lo cual no significa que no exista. Y he puesto el ejemplo del perihelio de mercurio. Si no se explica, no significa que no exista, significa que las teorías actuales no la pueden explicarla. Se llama modelo de teoría abarcante de Mario Bunge. Una teoría abarca a la otra, no la anula nunca. Igual que las leyes del movimiento de Newton no anulan las leyes del movimiento de Galileo, las leyes del movimiento rectilíneo uniforme. Hombre, y esto es la ciencia, ¿no? Me parece que algunos dicen que la ciencia es lo que yo quiero. Yo he debatido con algunos y siempre se quedan en la molécula. Digo, ¿qué modelo utiliza usted? Por ejemplo, al hilo de esto de la homeopatía, que hay un gran debate, está participando uno de ellos, pues ellos argumentan un artículo que aparece en la revista Lancet, que es una revisión bibliográfica en la cual el autor coge 16 artículos, los revisa y la conclusión es la siguiente: la homeopatía es compatible con la idea de placebo. Y ese es el argumento que están utilizando para decir que la homeopatía no sirve. Conclusión científica. ¿Por qué? Porque las ideas no se contrastan, se contrastan las hipótesis. Si queremos ser científicos rigurosos, yo se lo he debatido, pero una idea no se contrasta, una idea es filosofía. Podemos hablar de las ideas, la idea de Dios, la idea de lo que usted quiera, pero las hipótesis son las que se contrastan en la ciencia. Le he escrito para que no diga usted tontería, sea usted científico y no utilice usted la ciencia para manipular. Porque las ideas no se contrastan las hipótesis. Le he escrito, todavía no ha contestado. Es el argumento que utilizan los medios de comunicación, los que están pagados por no sé quién. Tú ya sabes, Mario, que le pagará a toda esta gente para que armen jaleo y quiten de en medio algo que, evidentemente, desde mi punto de vista, y lo hemos comentado, lo he comentado en clase más de una vez, tiene base científica. Depende de lo que usted entienda por ciencia o lo que entendamos por metodología científica, como lo abordemos, pero ese artículo, esa conclusión es acientífica. Repito, las ideas no se contrastan las hipótesis. ¿Ve los argumentos que utiliza? Increíble, ¿no? Y así nos ataca. Por lo tanto, aquí os pongo también otra frase famosa de otro gran físico, Heisenberg, que fijaros lo que dice de la objetividad. Que la objetividad no se puede alcanzar nunca porque interferimos nosotros, ¿no? Este famoso principio de incertidumbre de Heisenberg, hombre. Yo interfiero, yo cuando miro un electrón le pongo un haz de luz, estoy interfiriendo en la órbita y en el movimiento. Por lo tanto, creo que Heisenberg, que también era un gran físico, lo que dice no está equivocado. Esa objetividad absoluta no se puede conseguir, por ejemplo, hay interferencia entre el sujeto y el objeto. Entonces, los naturópatas, si no podemos conseguir esa objetividad, estamos en el paradigma, evidentemente, de la objetividad. ¿Qué es lo que buscamos en la investigación naturopática? Pues le das al botoncito, dale al botón, Nicole, dale al botón. ¿Qué es lo que buscamos? La idea de la objetividad ya sabe cuál es, la objetividad, todo el tema, toda la historia, los valores políticos que he dicho antes, que se interfieren por medio de esto es objetivo porque lo digo yo, esto es objetivo porque lo he pagado yo la investigación. Si yo pago una investigación, el resultado tiene que ir de acuerdo a lo que yo te pago, si no, ¿a qué no vale? Ahora han quitado una investigación muy curiosa del año 98, creo que era, de un señor que empieza a relacionar la vacuna con el autismo. Bueno, pues se revisa ese artículo, en el 2002 lo retira y además le quitan la licencia de médico en el Reino Unido. Tremendo, después de tantos años la han revisado ahora. Que eso es normal, hay que una investigadora del CSIC, del Centro Superior de Investigación Científica, que le han hecho ya 4 o 5 artículos para atrás, ¿eh? O sea, que es normal que artículo se revise bien porque hay intereses por detrás, después tienen que echarlo. Y esto es diario cuando se revisan los artículos. Algunos que están pagados, que no están bien, otros se manipulan, otros lo retiran, otros lo dejan, o sea, que ese aspecto no voy a tocar, el aspecto político ni económico, pero sí, siguiente.
Aquí está donde la naturopatía se va a enmarcarse, en la intersubjetividad. Es decir, objeto, sujeto, la intersección es el fenómeno, que es lo que estamos viendo. Por lo tanto, si Mario y yo estamos viendo algo, hay una intersubjetividad, no hay objetividad porque es imposible desligarnos de nuestra propia estructura cognitiva. Y si Pedro, que está ahí con nosotros, Pedro, buenos días, ve también otra cosa, pues dice, oye, los tres estamos viendo lo mismo, sí, entonces hay una intersubjetividad, no hay objetividad, porque puede haber un cuarto que diga yo no lo veo. Entonces hacemos un consenso científico y dice la verdad que la verdad es la mayoría, si los tres lo vemos mayoritariamente es verdad, y tú dices, oye, que yo no lo veo, joder. Entonces, naturopatía, no estamos ya diríamos desligando de esa obsesión de la objetividad que no existe evidentemente, como estamos viendo, y nos hemos ido al paradigma, pero esto sistémico y la intersubjetividad, que vemos tú, que ves tú, que ves tú, que vemos, sí, ¿estamos viendo lo mismo? Sí. ¿Lo ponemos en práctica y funciona igual? Sí, por lo tanto hay intersubjetividad, no hay objetividad. Porque seguro que alguien, el quinto o el millésimo no lo va a verlo. Y por uno lo puede falsearlo. Por lo tanto, vamos a trabajar más en el tema de la intersubjetividad de naturopatía que en la objetividad que no lleva a ningún sitio. ¿De acuerdo? Y aquí os pongo una cita de Brill que me gusta con respecto a los cambios de paradigma, que el clásico de paradigma es Kuhn, con la estructura de los paradigmas, etcétera, etcétera. Pero hemos puesto aquí esta frase de Brill del año 79 que dice que una ruptura fundamenta o una relación positiva que conduce a un nuevo equilibrio, es decir, no anula nunca la anterior ni lo niega, simplemente avanza y lo aborda. Qué curioso. Vamos a la siguiente. Aquí os pongo un esquemita, ¿veis el esquemita que es interesante? Con respecto a lo que es la objetividad y la nueva filosofía que es la intersubjetividad, o sea, objetividad intersubjetiva, que es lo mismo. Estos son los avances que se están dando en ciencia de una naturopatía, desde que se funda Benedicto Lula va fundando, entra en ese paradigma sistémico, no el paradigma causal. ¿Veis el cambio? Objetivo, intersubjetividad, la nueva. Entonces pasamos del positivismo, pusiéramos, a mí me gusta un montón, pero no voy a entrar en los detalles, los cambios que ha habido. Pero ha quedado claro esta tercera idea, intersubjetividad, es la forma como estamos investigando y no obsesionarnos con la objetividad absoluta que no existe ni se puede dar, y además el límite del conocimiento es móvil, no es estático. Llega hasta aquí, mañana puede llegar hasta aquí. ¿Estamos de acuerdo? Pasamos. El siguiente es la sistematicidad. Es decir, la naturopatía también tiene una estructura sistémica. Sí. Cuando empieza toda la ciencia, empieza con datos aislados. Sí, una planta aquí, esto aquí. Son cosas aisladas. Con el tiempo que vamos haciendo, dándole forma a esos datos aislados y formamos estructuras. Y al formar estructuras formamos teorías y leyes principalmente. Por lo tanto, la naturopatía tiene una estructura sistémica actualmente porque, como cuando la fundó Benedicto Luz, como ya he comentado muchas veces, no funda una terapia nueva dentro del batiburrillo de alternatividad, de naturalidad, de la nueva terapia que va a curar a la humanidad, no. Lo que hace simplemente es analizar todas las técnicas que había en aquella época y ver qué tenían de común. Y a eso que tenían de común, él le llamó naturopatía. El camino de la naturaleza, es decir, no invento una terapia nueva, que a veces los que llevamos ya años trabajando, hola, y vemos en internet y en muchas revistas que ponen acupuntura, masaje y naturopatía en medio. ¿Esto lo habéis visto en muchas publicidades? Sí, gente que se anuncia en internet, yo soy terapeuta no sé cuánto, y pone pío esto, acupuntura, masaje, naturopatía, lo pone en medio. Y muchos centros hacen lo mismo, ponen el batiburrillo. Bueno, mire usted, ¿de qué me está hablando? De ciencia, porque si uno tiene una ciencia, eso es un peligro para la práctica, sí, porque si la práctica no tienes un método, es un peligro para el que lo utilice. Sea ingeniero, sea abogado, sea lo que sea, hace falta un método y una ciencia para que tú apliques y tengas resultados. Eso, ¿te acuerdas la asociación esta de la pseudociencia, ¿no?, que nos critica mucho, ¿no? Pues pone un batiburrillo, ¿verdad? Osteopatía, naturopatía, hombre. Ni idea. Y entonces hacen daño al público porque se retrae de venir a nuestras consultas. Porque si esta gente son unos chalados. Usted no. Es que es un chalado ese que es un ignorante, ¿no? Un cateto intelectual que será pagado por alguien, ¿no? Y que no tiene lo que tener para debatirlo públicamente. Pero aquí lo hemos invitado. Que no está. Coño, que debatir, lo que estamos diciendo, hombre. Por lo tanto, es un sistema. Empieza Benedicto Luz con ideas aisladas que tiene que ver una planta
con el agua, con un baño de agua? ¿Qué tiene que ver una vitamina con ejercicio físico? ¿Qué tiene que ver esto? Claro, Benedicto le dice, pues tienen que ver mucho, y ahí empieza a sistematizar, a darle orden y concierto a todo aquello que estaba antes aislado. Después de Benedicto Lugo, otro gran teórico de la naturopatía, Joseph Edward Cumming, le da la forma. Él dice, sí, la osteopatía muy bien, el masaje muy bien, la acupuntura todo muy bien, pero hace falta algo que le dé cohesión a todas esas técnicas. Y esa cohesión, según Joseph Edward Cumming, era la naturopatía. Estoy hablando de 1914. Así que había un desarrollo teórico de la naturopatía desde principios del siglo XX impresionante, para que vengan los catetos intelectuales que hay por ahí dando vueltas y chalaos, ¿no?, para decir que somos terapeutas holísticos, naturales y calificativo que me guardo porque estamos aquí en un congreso andaluz. Dicho esto, todos los teóricos ya se ha sistematizado lo que es la naturopatía, ¿de acuerdo? No hay datos aislados y vamos avanzando cada vez más. Vamos a pasar a la siguiente, aquí os pongo un poquito, como esto se va a colgar ya los gráficos lo veis, importante es la idea, ¿no? Y he puesto aquí, veis, el dibujito, con la lupa mirando ahí a ver si encontramos algo. Pues hemos hecho un gran esfuerzo de sistematización y solamente, aparte de Cumming, de los grandes teóricos, estoy observando que nada más que hablo de ingleses y americanos, ¿no? Pero hablar a algún hispano también que haya sido un teórico de la naturopatía. Pregunto, ¿ha habido algún hispano teórico de la naturopatía? ¿Quién? A ver, un teórico de la naturopatía, bueno, que ha sistematizado la naturopatía, y aquí, como hay también posgraduado en naturopatía estudiantes, seguro que sabe a quién me refiero. Me estoy refiriendo a un argentino que se llama don Juan Steven Dulin, ¿no? Juan Steven Dulin, en el año 1958, elabora el criterio naturopático. Es decir, dice, la naturopatía es esto y esto no lo es. Y elabora el criterio con 10 puntos. Sistematiza la naturopatía en lo que es y lo que no es. Porque en aquella época también había un gran debate entre los médicos naturistas, que si médicos naturistas, que con Paul Carton, estuvo aquí en Francia con Paul Carton, y Paul Carton también se le fue un poquito la olla y empezó a distinguir como todo el mundo, los buenos y los malos, medicina blanca y medicina negra. Otros alternativos, no alternativos, convencionales, pero este era, claro, medicina blanca y medicina negra. Una locura, ¿no? Claro, Dulin, que vivió todo ese debate de la medicina natural, alternativa, holística, rompemos y elaboró un criterio. En el 58 fue el primer hispano que participa en la sistematización de la naturopatía. Después ha habido algunos más, como Rosenda Argüello, posteriormente, etcétera, 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 que han elaborado lo que hoy conocemos como ciencia naturopática. ¿Queda claro? Somos una ciencia porque la naturopatía actualmente ya está sistematizada. Es un corpus, que le llamamos el corpus naturopaticum, con sus teorías, con sus leyes, con sus hipótesis y con su metodología de intervención. Por lo tanto, este criterio también lo cumplimos, y para no darle mucho, que es un rollo, lo leí tranquilamente. ¿Seguimos? Metodicidad. ¿Cumple la naturopatía con la metodicidad? Perfectamente. ¿Qué es un método? Un método es un camino, ¿no? Viene del griego met y odo. Odo significa camino en griego, ¿no? Es un camino que yo voy a seguir. Detesto un problema, elaboro una hipótesis, la contrasto y después la publico. Punto. Ese método científico es muy simple. Yo tengo un problema, cualquier cosa, he hecho una consulta y de pronto noto algo. Aquí veo algo que funciona o no funciona. ¿El siguiente paso cuál es? El siguiente paso es la revisión bibliográfica. Voy a ver si alguien ha detectado el mismo problema que yo, para no perder el tiempo. Que yo también lo he dicho más de una vez, que en nuestra profesión se pierde mucho el tiempo, porque alguien ve algo y le pone un nombre y le cambia el nombre, lo cual no debe de ser. Por lo tanto, después el siguiente paso, ¿cuál sería? Elaboro la hipótesis, la herramienta para contrastar y la contrasto. Por lo tanto, la naturopatía también cumple el requisito de metodicidad. Y hoy en día ya está elaborado lo que se llama el método de intervención naturopática, que sigue una lógica. Desde que entra en la consulta la persona hasta que sale, hay un procedimiento de intervención naturopática mediante un método y un camino, que no es algo aleatorio, que no llega a la consulta y dice, ¿qué le doy? ¿Cómo que qué le doy? Hay un protocolo de intervención, hay un método, hay un camino, que tiene sus partes también, y cómo se elabora. Este trabajo, que es uno de los grandes teóricos, o escuela teórica, pues no habla aquí de España todavía, son compañeros nuestros en Nueva Zelanda, que se ha elaborado el primer libro de metodología que se llama Naturopatía basada en la evidencia. El nombre en inglés,
libro magnífico, ¿no? Estoy terminando de traducir a español para habla hispana. El coordinador del libro es actualmente el secretario general de la Federación Mundial de Naturopatía. Entonces, bueno, pues ya por fin tenemos el primer libro de metodología naturopática que se llama Naturopatía basada en la evidencia, que vale 70 euros, ¿vale? Lo podéis comprar por ahí. Está en inglés, pero bueno, ya hay un camino, ya tenemos algo para poder trabajar en la consulta, que no es aleatorio qué le doy, qué le hago y por dónde empiezo, sino unos protocolos de intervención. Si queréis esperar que el libro en español esté ya en el mercado, podéis esperar, si no los compráis en inglés. Muy bonito el libro, es un tocho grande, pero bueno, ya hemos dado unos primeros pasos. Y después nos vamos a la primera revista científica de naturopatía que se llama, ¿cómo se llama, Sergio? NDR era, NDNR, Naturopatha Doctor New Research, ¿no? Investigaciones. Esta es la primera revista científica que hay de naturopatía con protocolos de intervención y metodología. Es decir, dar problemas, descripción, intervención y justificación de por qué le he puesto esta vitamina, por qué he puesto esto y por qué le doy aquello. Referencia bibliográfica, es decir, esa revista está en internet, ya hemos traducido algunos artículos a español, a ver si nos conceden el derecho de traducción de habla hispana, pero que podéis entrar en internet, verla, y ahí se aprende un montón de lo que es el método científico, cómo se aplica en la consulta. Entra, observación, problema, herramientas, metodología y evaluación del proceso. Punto. Por lo tanto, la naturopatía también cumple con el criterio de método científico, porque sigue un método en la consulta para evaluar, aplicar las técnicas y obtener resultados. Si no, no puede haber un seguimiento. Yo no puedo darle a alguien algo aleatoriamente porque se me ha ocurrido o el del laboratorio Pepe me ha dicho que es muy bueno. No, mire usted, no. Usted me dice que eso es bueno, tendrá usted referencia bibliográfica, investigaciones que me digan que es bueno para que cuando yo se lo dé a un cliente mío no tenga problema. O llega otro y dice, no, hay una terapia muy buena que en un fin de semana usted va a curar el cáncer y el SIDA. Joder, qué arte, ¿no? En un fin de semana ya soy magnífico, pero usted no. Hay que haber un método, ¿no? Y eso es lo que, la imagen que todavía proyectamos a la sociedad, que más de profesionales, y permitirme la licencia de decirlo, cursilleros de fines de semana más que profesionales. Eso, ¿estamos de acuerdo, Mario? Sí. Como imagen y autocrítica, mea culpa del colectivo, ¿eh, Juana? También hay que darse palmadita, ¿no? Es decir, no somos tan buenos. También una imagen que proyectamos un poco rara. Vamos a ver el siguiente criterio, que este es más sencillo. Lo del método lo leéis tranquilamente, cumplimos con él. Aquí está el método científico, observación, planteamiento, para que tengamos una guía en la consulta y no... Vamos al siguiente, que es más importante, la verificabilidad. Esto es lo más importante. Yo tengo algo, lo elaboro y ahora tengo que verificarlo. ¿Cómo lo hago? Ese es el gran problema. Aquí, como dije al principio, no hay un criterio de demarcación, tampoco hay un criterio de verificación. Cuando llegue alguien a la consulta, que nos llega, nos trae el diagnóstico médico, empezamos a evaluar el diagnóstico médico. Y el diagnóstico muchas veces se hace en función de criterios. Por ejemplo, cáncer de colon rectal, criterios de Amberes. Oye, ¿cuáles son los criterios de Amberes para que se diagnostique tal? Pues se elaboran criterios. Problema tal tema, criterios de tal, de Roma de 1900. Entonces se aplican criterios a la hora de hacer diagnóstico. Curioso, ¿eh? Por lo tanto, la verificabilidad también la vamos a cuestionarla, pero aquí subrayo en negrita que una proposición es verificable en tanto en cuanto se puede decir de ella que es verdadera o es falsa. Sí, que se pueda verificar o falsear. Usted me dice, como una técnica por ahí muy bonita, que a mí me encanta, entonces la conocéis, se llama arolotifar. Habéis hablado de ella, ¿no? Un poquito, ¿no? Me encanta, pues no puedes verificar nada porque dice que eso viene de la Atlántida. Claro, de la Atlántida yo no puedo verificar ni lo puedo falsear, ¿que no? Es un acto de fe. Usted me dice que eso viene de la Atlántida, pues mire usted, no se puede criticar. Y eso no es ciencia, que no. La ciencia tiene que verificarse o falsearse también. Dale al siguiente. Y con respecto al criterio de verificabilidad, pues pasa lo mismo. Hay un montón de criterios para que se verifique un dato o se verifique algo. Después decimos, ¿qué criterio ha utilizado usted? ¿Ha utilizado usted la tau de Kendall? ¿Qué variable ha utilizado usted para verificar este dato concreto? ¿O qué herramienta ha utilizado usted? Que es lo que le llamamos en ciencia el metaanálisis. Metaanálisis consiste en coger una investigación,
descuartizarla y ver cómo se ha hecho. Y los criterios que se han utilizado para verificarlo. Si no lo pone en la investigación, criterios de verificabilidad, no vale. Como esta que dice que es compatible con la idea, eso no es verificación, eso es una chalaura que usted se ha inventado. Aunque esté publicado en la revista Lancet, que es la más famosa del mundo, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, verificar es complicado. Y debido al objeto de la naturopatía, que también a veces nos critican, que nosotros también tenemos una dimensión psíquica en la profesión, ¿no? Practicamos técnicas psíquicas o psicofísicas, sí. Dice, ahí un poquito se puede resbalar. Mire usted, vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? Eso también se puede controlar mediante experimentos y metodología. Se puede hacer. El tema es, y no quiero entrar en el tema económico, como me pasó una vez en la Junta, y vamos a debatir el tema, y al director general de Sanidad, y automáticamente lo primero que me dijo, dice, la naturopatía no es ciencia. Respuesta. Yo no he venido a usted aquí y me cuestione mi ciencia, igual yo no cuestiono la ética del Partido Socialista Obrero Español. Porque eso no es argumento ni lenguaje científico, eso es bronca. Y un director general no puede bronquearse con los ciudadanos que le pagamos el sueldo, ¿a que no? Y otra cosa que le pedimos era que nos dejara en los hospitales andaluces para experimentar, porque ya que querían ellos evidencia científica, déjeme usted hospitales y como mínimo echen ustedes 10 a 20 millones de euros para pagar a las personas que hagan experimentos durante 5 años. Se compromete la Junta de Andalucía a dejarnos hospitales y pasapelas, coño, pues entonces no nos exijáis lo mismo que a otros. ¿De acuerdo? Por eso los naturópatas investigamos, evidentemente, sobre investigaciones ya hechas muchas veces. Y otra vez investigamos la consulta, naturopatía basada en la evidencia, directa con la persona, ¿no? Pero no nos pidáis que tengamos una casuística de datos porque no nos dejáis entrar en ningún hospital de Andalucía para hacer experimentos, ¿a que no? Y en Valencia tampoco, ¿a que no? No creo que nos deja, ¿que no? Y más como está... De momento no, pero lo tenemos con... Pero veis lo complicado que es acceder a la investigación. Pero como tenemos mucha base de datos y tenemos el tema, por ahí sí podemos, pero lo que queremos ya es decir, venga, dejen usted a gran escala, ¿vale? Dejen usted en el hospital tal, vamos a seguir las pruebas sobre temas de cáncer, diabetes, lo que usted quiera. Y a los 2 meses cogemos resultados. ¿Qué ha habido? Pues mire usted, una mejora, punto. Pero lo conseguiremos, ¿no? Y en Canarias también, ¿o no? Algún día nos dejarán acceder, ¿no? Pues, no, pero si quieren realmente evidencia científica, no tienen otra opción, porque el método lo tenemos, lo que pasa es que no nos deja. Ya es un problema político, no científico. Queda claro, desliga una cosa a la otra. ¿De qué? Los estudios científicos para ser verídicos tienen que ser de 3 a 5 años. Como mínimo los niveles, primer nivel, segundo, tercero, cuarto y quinto. Entonces necesita un tiempo de recogida de datos. Lo que pasa es que la ventaja que tenemos ahora ya los naturópatas es, como estamos organizados a nivel internacional bastante bien, tenemos grandes bases de datos, podemos acceder a universidades también. Ahora en México, está aquí compañero de México, después del Congreso Iberoamericano que tenemos ahora, ¿cuándo era? En marzo, ¿no? Pues se va a firmar un acuerdo con el Instituto Tecnológico de Monterrey para que los naturópatas podamos acceder a la gran base de datos que tiene el Instituto de Monterrey, que es igual que el de Massachusetts, pero en español, ¿no? Bueno, pues es un gran paso que podamos acceder. Hoy en día, pues ya a través de estos colegas de Nueva Zelanda podemos acceder a montones de bases de datos de universidades que antes no podíamos acceder. Teníamos que ir a un colega que nos dejara el carnet, nos dejara la clave y dice, oye, déjame que entre con tu nombre. No, ahora entramos directamente. Oye, es un gran paso que estamos dando, ¿no? Y estamos investigando. Bueno, por lo tanto, la verificabilidad, que lo pongo, te cuestiona de esta manera, modelo y sobre todo, ¿qué criterios de verificabilidad utilizo yo para este tema? Utilizo este. También puedo falsearlo. Mira usted, yo quiero falsear esta investigación. Criterio que usted va a utilizar. Póngalo por escrito y yo después diré si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Esa es la verificación que se hace. Y por último nos queda, ya terminamos, la comunicabilidad. La comunicabilidad es fundamental porque tenemos resultados científicos, hay que comunicarlo. Y aquí he conseguido este muñequito que parece tonto, es de Barrio Sésamo, pero es entendible, ¿no? Toda ciencia tiene su lenguaje. ¿Lo pone el muñequito? Sí. Y como todos tienen su lenguaje, la naturopatía tiene el suyo también. Y un problema que tenemos en nuestra profesión es que practicamos, y lo digo sin acritud y con cariño, los naturópatas practicamos el filibusterismo semántico. Eso quiere decir que le robamos a otras profesiones los nombres. Terapia, patología, paciente, diagnóstico. ¿Veis cómo le robamos, no? Y además filibusterismo semántico, y como toda profesión necesita su propio lenguaje para expresar el método a la investigación, recurrir a estos términos es
Primero, perder la identidad como profesionales. Segundo, a nivel práctico, impedir el desarrollo profesional. Y tercero, que no va en consonancia con la historia y la metodología de la profesión. Entonces, somos un poquito de eso, la chusma, ¿no?, de los alternativos. Que hacemos terapia alternativa, pero no es un galimatín ni entendible. Y este año se han cumplido los 70 años, digo esto para que quede clarito el tema, en 1947 se celebró en Nueva York el Congreso de la Asociación Americana de Naturopatía, y allí hubo un gran naturópata sudamericano que se llama don Manuel Lesaeta Charán, que eso os suena, Lesaeta Charán, sí os suena, ¿no? ¿En serio te suena? Bueno, Lesaeta fue el primero que propone en el Congreso de la Asociación Americana de Naturopatía el abandono de la terapia y la patología como elemento central de la naturopatía. Aquello fue aceptado por unanimidad porque ya se estaba en el proceso de cambio semántico para acoplarlo al método y al sistema naturopático. Y no es hasta los años 70 cuando por fin oficialmente, a través de un gran naturópata, reunión que hubo en París de la Federación Internacional de Naturopatía, ya se propone el abandono definitivo de terapia, no darle más la paliza, que fue Pierre Valentin Marchesot y Georges Jouvet. Lo propone y quedó aprobado por la FINA en el año 81 en París. Pues todavía seguimos hablando de terapia, que sí, y de patología, y de diagnóstico, y de pacientes, y le seguimos practicando el filibusterismo semántico. Y eso no es una profesión, eso es chusma. Y he traído este muñequito porque, claro, cada profesión, cada ciencia tiene su lenguaje. Hay un lenguaje compartido, que evidentemente es compartido de la ciencia, ¿no? Después un lenguaje compartido de la ciencia de la salud, ¿eh? Y después está un lenguaje propio de metodología y de expresión y praxeología, punto. Eso ya está desarrollado. Ya termino esta parte, el por qué lo de la comunicación es importante, los constructors, es muy importante, para no a una cosa llamarla de 10.000 formas, la llamamos de una y punto, ¿no? Y no ponerle, como ahora hay muchas técnicas, recuerdo una vez aquí en Málaga, en Natura Málaga, una ponencia, no voy a decir nombre ni nada, pone a hablar, digo, oye, eso me suena a mí el psicoanálisis de Freud, ¿no? Después le pregunté y dice, Freud, ¿ese quién era? Hostia, que tú te pones a decir que el subconsciente, toda la historia, y por lo menos leerte a Freud, por lo menos como mínimo, ¿no? Y a Jung, ¿o no? Entonces, claro, al no teneríamos esa cultura científica, esa cultura de estudio, esa cultura que te dan los estudios, pues te pones a decir, hablar de cosas del subconsciente, pero ¿tú sabes lo que es el subconsciente? ¿Usted ha leído algo alguna vez o no? O después otro que te pone a hablar de la cuántica. El otro día me llegó un curso de astrología cuántica. Hostia. Y lo de cuántico se lleva mucho ahora, de apellido, y después le pregunto, ¿usted sabe lo que son las ecuaciones de transformación de Lorentz? Y dice, ¿cómo? ¿No dice usted que practica medicina cuántica? Ni idea de nada, de nadie, es unos chalaos. Claro, cuando nos mezclan con todo, pues chalaos somos todos. Pero los chalaos son esta gente, ni idea, no tienen la cabeza puesta. Y no nos confunda con los naturópatas, que sabemos lo que somos y a dónde vamos. Y termino, porque esto lo leí tranquilamente, a Bunge, los constructos, esto es maravilloso, que le guste. El por qué tener un lenguaje facilita la comunicación interpersonal, el tema, nos da caché, nos da todo lo que queramos. Y termino con esta conclusión que es importante. Como está en español, todo el mundo lo entiende. Si estuviera en inglés, la traduciría. ¿Y veis el cuadradito lo que pone? ¿Veis? Es decir, ciencia de la salud, la naturopatía es una más. No es alternativa, ni natural, ni holística, ni todo ese rollo. Es una ciencia como las demás. Y fijaros que el término ciencia de la salud se utiliza por primera vez en España en la Ley General de Sanidad del año 87. Ahí no aparece la palabra ni medicina, ninguna, ciencia de la salud. Y en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias del 2003 se pone ciencia de la salud. Bum, 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 bum. No entramos ahí por cuestiones políticas, pero también de nuestra organización propusimos esta entrada en el catálogo de ciencias de la salud. ¿Esto es razonable? Sí, lo que no es razonable es decir que somos médicos naturistas o que es alternativo, eso no va a ninguna parte, ni jurídicamente, ni científicamente, ni nada. Es darte cabezazo. Por lo tanto, quedar con esta idea clara que la naturopatía es una disciplina dentro del marco de la ciencia de la salud como las demás, ni más ni menos. Simplemente aportamos lo que se llama la naturopatía, lo que estudia es la salud en su vertiente natural. Y va que otras vertientes que también son estudiables. ¿Son complementarias? Sí. En esa línea estamos trabajando en el cuerpo de conocimiento, en la metodología, en la taxonomía, y a nivel internacional pues ya hay un grupo. Y bueno, el grupo es abierto, el que quiera participar, pues estamos dispuestos, ¿no?, a abrirlo un poquito más. Hay por cada país de la organización un representante, pero que queda abierto a todo el que quiera participar en este proceso de sistematización de la naturopatía.
Y yo termino y espero que no haya sido aburrido, ¿no? Muchas gracias.